Bueno, el licenciado Juan Gossen es investigador del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Juan, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Jacobo? Un gusto poder hablar con ustedes y con su audiencia. Bueno, ustedes han hecho un trabajo que lleva de por sí un título interesante, mitos vinculados con el consumo de estupefacientes. Sí, exacto. Nosotros la semana pasada, en el marco del Día Provincial de Prevención de la lucha contra las adicciones, decidimos encarar este documento. En realidad es un documento renovado. Habíamos hecho algo similar el año pasado, en la misma efeméride, para un poco tratar de difundir y que se tome conciencia sobre algunos mitos que circulan de boca en boca acerca de algunos consumos de consumo de algunos estupefacientes que nada tienen de realidad, y que bueno, que nosotros como organismo que se dedica a promover derechos y defender derechos, creemos que bueno, tenemos un rol en cuanto a la difusión de este tipo de situaciones que más que nada tienden a naturalizar algunos conceptos que nada tienen que nada tienen que ver con la realidad y que ocasionan serios daños a la salud, especialmente de las personas más jóvenes. ¿Cuáles serían esos mitos? ¿Cómo se ordena Y esa sí, visión de mito? nosotros en el documento lo que hicimos fue ordenarlos en función de las sustancias más consumidas, tanto legales como ilegales, en el caso de la cocaína, del alcohol, de la marihuana y de las llamadas drogas sintéticas. Dentro de lo que es la cocaína, uno de los mitos está vinculado con que genera energía, que da ánimo y demás, y en realidad esto se trata solamente de un efecto estimulante pasajero, que después viene acompañado por un bajón intenso, acompañado con cansancio, con decaimiento, con depresión. Lo mismo sucede en el caso de la cocaína, cuando se piensa que va a generar mayores resultados en cuanto a la satisfacción en las relaciones sexuales. Esto no es así, al contrario, provoca el efecto totalmente contrario, disminuye el deseo, ocasiona frustración. Y bueno, y después está el otro tema de que bueno, se puede controlar fácilmente y que el consumo durante el fin de semana se puede controlar. Esto no es así, la cocaína es una de las drogas más adictivas, con lo cual un consumo ocasional, por más que sea los fines de semana, sea un serio riesgo de desarrollar la adicción, que después bueno, se vuelve incontrolable. En el caso del alcohol, también es una droga legal, la más consumida en cuanto a sustancias en nuestro país, muy consumida por jóvenes. Bueno, nosotros, en el documento de lo que venimos desarrollando, es que hay algunos conceptos, algunos mitos instalados, como por ejemplo la idea de que para pasar el frío el alcohol puede llegar a ayudar, y esto en realidad es un efecto totalmente pasajero, y lo que genera es lo contrario, porque después de consumir alcohol, por lo general, si se consume en grandes cantidades, se genera una situación de hipotermia, que es una de las consecuencias más letales que tiene el consumo problemático de alcohol. Con lo cual, bueno, en lugar de generar de generar una situación de alivio en cuanto al calor, va a generar el efecto totalmente contrario. También, bueno, un poco el mito de que, bueno, el consumo del fin de semana, especialmente por parte de los jóvenes, también se puede controlar. Y bueno, nosotros venimos alertando desde la Defensoría de lo que es el consumo excesivo episódico, que es tomar más de 5 tragos en una misma ocasión, que en el caso de las personas jóvenes puede ocasionar serios daños en la salud, no solamente por lo que se conoce como el coma etílico, sino también por daños neuronales, daños en lo que es todo el tema del aparato digestivo, daños que son irreversibles, porque estamos hablando de consumos en chicos que no tienen el organismo desarrollado. Para que tengamos una idea, la enzima que metaboliza el alcohol en las personas jóvenes se termina de desarrollar recién cuando esta persona tiene 20 años, con lo cual tomar alcohol de forma excesiva durante la adolescencia puede generar daños irreversibles a la salud, y que quizás muchas veces se piensa que es la borrachera de la adolescencia, y bueno, en realidad conlleva mucho más que eso, ¿no? Y en el caso de las drogas sintéticas, esto quizás es un poco menos conocido, porque bueno, es un consumo que ha crecido sistemáticamente en los últimos 20 años. Quizás antes no se conocía tanto, no estaba tan difundido, pero bueno, en los últimos 20 años tenemos un crecimiento exponencial. Dentro de las drogas sintéticas hay una realidad, es cuando se las llaman drogas de diseño, como no, como que si es algo novedoso,
y demás. Y en realidad el diseño, cuando se habla del diseño, es solamente las caritas que le ponen como para hacerlas un poco más atractivas. Y lo que no se sabe muchas veces es que, a diferencia de la cocaína, de la marihuana y demás, que se sabe en cierta forma qué es lo que se consume, más allá que llevan siempre ciertos cortes que bajan la calidad, en el caso de las drogas sintéticas muchas veces no se sabe qué es lo que están consumiendo los jóvenes. Y los jóvenes no saben porque, bueno, son drogas que van mutando constantemente y pueden ocasionar daños terribles. Además, bueno, se las considera que son más seguras que otras drogas, totalmente contrario, por eso mismo que te comentaba recién, digamos, porque no se sabe el componente que tiene y demás. También se habla de los efectos afrodisíacos, nada que ver, no tienen ningún efecto de ese estilo, al contrario, incrementan los riesgos de sufrir impotencia. Y después, bueno, la idea de que se puede mezclar con otras drogas, esto para nosotros es muy importante. Bueno, drogas como puede ser cocaína o el alcohol, es lo peor que se puede hacer porque genera muchísimo más riesgos que consumir las drogas de forma separada. Y el otro tema que también tiene que ver con las drogas sintéticas es que dicen que no generan adicción, no generan dependencia, y toda droga en cuanto a consumo problemático genera dependencia, y dependencia emocional, dependencia psicológica, dependencia social. Es un factor de riesgo terrible. Y bueno, y con respecto a la marihuana, también lo abarcamos en el documento. Acá, en el caso de la marihuana, tenemos que hacer una diferenciación muy clara entre lo que es el cannabis medicinal y lo que es el consumo recreacional de marihuana. Hay mucho mito en realidad no es mito, es una realidad que el cannabis tiene efectos medicinales que están comprobados y demás, pero ese consumo para el consumo médico tiene que estar controlado, supervisado por un profesional médico, y nada tiene que ver el porro que se puede fumar una persona con el cannabis medicinal, que tiene otro proceso de producción. No se usa todo lo que es el cannabis, sino algunas de sus propiedades. Entonces, bueno, los jóvenes tienen que saber que el cannabis medicinal, que tiene usos medicinales importantes, comprobados científicamente, nada tiene que ver con fumarse un porro, ¿no? Sí, ahí, si me permitís, hay que agregar algo que es una cuestión que insistentemente tratamos de poner en atención de esta audiencia, que la marihuana que hay hoy no tiene nada que ver con la marihuana de los 50 o los 60, es una marihuana fuertemente modificada genéticamente. Sí, tal cual. Y ha sido modificada genéticamente para ser más adictiva. Y los últimos hechos, algunos de ellos muy públicos, otros no tanto, que se han visto de brotes psicóticos con consecuencia de crímenes, están muy vinculados al consumo de la marihuana. Tal cual. Lo de los brotes psicóticos, efectos, incluso genera daños en cuanto al cociente intelectual. Es decir, las personas que son consumidores habituales de marihuana, y más que nada las personas jóvenes, tienen alto riesgo de tener algún tipo de déficit intelectual en el futuro, con lo cual, además del factor genético, que están modificados genéticamente, se las suele cortar. En el caso acá, nosotros en la defensoría tenemos sede central en La Plata. En La Plata, hará 2 o 3 años, se detectó que había sido cortada hasta con bosta de caballo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso también, ¿no? De que no todo es tan como se dice. Los cannabis medicinal tiene efectos benéficos para la salud, sí, los tiene, pero en un proceso especial, con un médico que lo está controlando, no se usa para todos los casos. Y en el caso de la marihuana recreacional puede llegar a ser altamente tóxica. Y otro tema importante con respecto a la marihuana es la creencia de que no genera adicción. La marihuana sí genera adicción. Está comprobado que en 1 de cada 11 casos de consumo problemático de marihuana es porque existe adicción. Y el otro tema también vinculado con la marihuana es que resulta menos perjudicial que fumar tabaco. Error. La marihuana tiene muchos componentes cancerígenos en cuanto a su consumo recreacional, mutágenos del tabaco, tiene más mutágenos que el tabaco y en mayor cantidad. Aumenta los riesgos de padecer cáncer también. Tiene un efecto broncodilatador, por eso favorece que la absorción de las sustancias tóxicas de la marihuana. Y además también el otro tema es que, al igual que el tabaco, genera daños a los fumadores pasivos. Es decir, las personas que fuman marihuana delante de otras que no están fumando, le están generando un riesgo de padecer EPOC, cáncer a las personas que no lo fuman y que están cerca.
esto es igual que el tabaco, tan riesgoso y en algunos casos te diría más perjudicial que el tabaco en cuanto a los riesgos de padecer cáncer. Es muy importante insistir con esto, me alegro que tomen este tema. Es un tema en el que solo tenemos la palabra, claro está, ¿no? Que es la única forma de generar un grado de conciencia. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración al respecto, es muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, seguimos en un instante. Esto es interesante porque me parece que es la primera vez desde un ente público que hay, digamos, un trabajo en donde no se cae en la tentación eh, muy, muy progre, muy penosamente progre, de pretender hablar, digamos, con una cosa, bueno, en realidad, no, acá la realidad es que hay que entender que todo esto genera adicciones y todo esto mata.